Pues buenas tardes a todos y bienvenidos otra vez a la vida virtual y al Club de Lectura, hoy con Gatiza Aguirre y Las Madres No. Y lo comentábamos antes con ella, que hoy suele pasar también habitualmente, porque sois mayoría, pero hoy sois todas mujeres, menos yo. O sea que bueno, no sé si luego podemos discutir si, como decíamos antes, si tiene algo que ver con la temática del libro o bueno, pues que esto ha sido una casualidad. Caticia, buenas tardes y muchas gracias por este rato para estar con nosotros y para hablar de Las Madres, ¿no? Pues nada, un ver y como te decía antes, ojalá el próximo club de lectura pueda ser en vivo y en persona y poder tocarnos un poco, que ya hace falta, ¿no? Y las cañas de después, que también son muy importantes. Claro, sí, es el complemento ideal. Pero bueno. Bueno, pues si queréis vamos a empezar. Como siempre os animo a hacer preguntas a la autora, porque a mí me tenéis muy visto y porque es una oportunidad que esté ella para hablar del libro que habéis leído. No tengáis timidez. Y de todas formas, si alguien se siente incómodo, siempre está el chat para hacer las preguntas y bueno, yo se las trasladaré a ella. Yo voy a hacer la pregunta que hago siempre más convencional, pero es con la que inauguramos siempre los clubes de lectura y es cómo surgen Las Madres, ¿no? Cómo surge este libro en tu proceso de escritura. Bueno, pues es buena pregunta porque yo misma lo pienso mucho y sobre todo ahora que estoy intentando escribir otra novela, veo que el proceso es diferente. Cada novela te viene de una manera, ¿no? Y el proceso es diferente. En este caso yo venía ya de la experiencia de ser madre y de había transformado y de todo lo que había supuesto en mi. Y bueno, pues tenía esa de siempre cuando eres escritora, pues quieres escribir sobre todo lo que vives, ¿no? Pero no sabía cómo abordarlo, ¿no? No hacer un simple diario que contara lo que sentía o qué pasaba con los niños y sus mocos y todo eso, ¿no? Entonces fue leyendo otro libro que fue, no sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis os lo recomiendo, que es El adversario, de Manuel. Es un libro que escribió Carrer sobre un caso. ¿Alguien lo conoce? Porque si lo conocéis no os lo. No. Bueno, escribió Carrer sobre un caso real que ocurrió en Francia, de un padre que mató a todo, ¿no? O sea, mató a sus padres, mató a su mujer y mató a sus dos hijos, un niño y una niña. Y bueno, la novela cuenta, o la historia cuenta todo, cómo este hombre, cómo empezó, digamos, su deriva, ¿no? O sea, cómo siendo estudiante de medicina llegó tarde a un examen, no hizo ese examen y en lugar de afrontar la realidad, empezó a mentir compulsivamente y dijo que había hecho el examen, que había aprobado, que se había licenciado, que se había hecho médico, que había conseguido un trabajo. Todo era mentira, todo era mentira. Al mismo tiempo estafaba a todos sus allegados para ganar dinero, ¿no? Les decía el dinero, que lo invierto, tal. Vivía de una estafa piramidal el hombre. Y llegó a tal punto de mentira y de estafa y de engaño a todo su círculo, pues que se los acabó cargando a todos, ¿no? La historia es, bueno, ya veis qué tipo de historia es, ¿no? Saber qué encima ha pasado en realidad. Pero lo que más me llamó la atención fue pensar, o lo que me hizo reflexionar fue pensar qué diferente sería la historia si hubiera sido una madre en lugar de un padre el que hubiera hecho todo esto, ¿no? Porque en este caso la historia de este hombre, no diré ni que está justificado, pero sí que tiene su lógica, ¿no? Tiene su lógica narrativa, que Carrer es muy buen escritor y te lo cuenta perfectamente, ¿no? Y empieza y él lo coloca en ese momento en el que miente con la historia del examen. Y como todo lo que viene después, pues parece una consecuencia lógica, ¿no? Entonces, bueno, la historia nos parece horrible, pero sin embargo funciona como historia, ¿no? En cambio, yo pensé que si esto lo hace una madre, esa lógica narrativa ya no nos la tragaríamos, nos sería muy difícil de aceptar, ¿no? De hecho, el infanticidio a cargo de madres pues es una cosa de la que ni se habla, o sea, de la que no queremos saber nada, ¿no? Y de vez en cuando salen noticias de este tipo que se quedan en el mero suceso y que no tienen ni seguimiento, ¿no? Esto es una cosa que descubrí luego cuando me estuve documentando sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces de esa diferencia, de qué diferente es un padre de una madre, qué diferente consideración tienen en la sociedad, ¿no? Y yo pensé, bueno, pues voy a pensar en una madre que efectivamente asesina a sus hijos, ¿no? Que es algo muy extremo, es algo que ocurre poco, pero bueno, de vez en cuando ocurre, ¿no? Ese acto en sí me interesa cómo reacciona la sociedad ante ella, ¿no?
y cómo reacciona una persona que es la protagonista, que es asimismo una madre, que se está convirtiendo en madre, que está pensando en los cambios que se están produciendo, que está sufriendo un poco también por el cambio, ¿no? Y por esa transformación en madre, que no le está siendo fácil. Utiliza a esta otra madre extrema, a esta otra madre asesina, como una especie de espejo, ¿no? De espejo aberrante que ella puede mirarse y decir, bueno, yo a eso nunca voy a llegar, ¿no? O quizá a veces incluso con miedo de, si yo también estuviera en no sé qué circunstancias y en no sé qué momento vital, me haría clic la que a la madre asesina. Siempre está ese miedo también en la protagonista, ¿no? Entonces, bueno, reflejo de mi experiencia propia y mis reflexiones y mis conversaciones sobre la maternidad y sobre esta idea de una madre asesina, ¿no? De cómo la sociedad responde ante este hecho tan lamentable y tan terrible, ¿no? Y que sin embargo tiene un componente de género muy importante porque no reaccionamos igual cuando el asesino es el padre o cuando es la madre. ¿Verdad? Parece que hay como una ira más visceral cuando el asesinato lo comete una madre que cuando lo comete un padre. Sí, o directamente pensar que es simple locura, ¿no? Que suele ser lo que nos decimos a nosotros mismos cuando vemos algo así, bueno, pues estaba loca, ¿no? No se nos ocurre otra respuesta, ¿no? Es la locura y punto. Esto es algo bastante generado a lo largo de la historia cuando ha habido mujeres violentas, mujeres malvadas, ¿no? La locura de la locura de la mujer. Cuando la violencia o la maldad en el hombre es algo, bueno, pues que sabemos que hay hombres que son violentos, sabemos que hay hombres que son malvados. Sin embargo, en las mujeres pues cuesta más, ¿no? Entender que esto también puede ser así. Claro. Eh, dices que el libro fue surgiendo como que al principio pensabas que ibas a escribir un libro pues, sobre la maternidad, sobre lo que significa ser madre, con todo lo que conlleva, y que al final, bueno, pues encontraste esta fórmula. Te quería preguntar qué te ofrece este género híbrido del libro, que es ensayo, es novela, es también crónica. ¿Qué te ofrece a ti como escritora para abordar la escritura del libro? Bueno, me gusta todo, ¿no? A mí me gusta mucho contar una historia por el mero placer de contarla, ¿no? Que las novelas tampoco están, ¿no? Hay gente que se pone a hablar de su rollo y no se preocupa mucho en contar una historia que te fascine como te fascina en un cuento infantil, ¿no? A mí sí me gusta mucho contar una historia que simplemente te enganche porque alguien te está contando una historia. Es decir, no porque te interese el tema en cuestión o no porque haya reflexiones muy profundas, sino simplemente por esa hipnosis, ¿no? Esa especie de hipnosis que nos viene a todos desde pequeños cuando nos cuentan una historia. Entonces yo esto siempre lo quiero tener, o sea, un hilo narrativo claro que te enganche. Y después, como encontré tantas cosas interesantes sobre... Bueno, también es que me gusta mucho lo del true crime y lo del thriller, ¿no? Me gusta mucho el género de juicios también, estas películas de juicios, todo eso me gusta y me parecía muy divertido meterme en ello, ¿no? Pero por otro lado encontré tantísimas cosas interesantes sobre el tema de la maternidad, sobre el tema del infanticidio, sobre el tema de leyes, que decía, pues ¿cómo no voy a hablar de esto? Es que esto es tan fascinante como la propia historia, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿y por qué no? La novela es un género que te permite meter un montón de cosas en ello. Hoy en día la novela es una cosa súper flexible, que casi con tener un número de páginas X cualquier cosa se considera novela, y creo que como lectoras acostumbradas a leer pues cosas así de híbridas hoy en día, ¿no? Incluso antes también, tampoco es algo tan nuevo. Entonces, bueno, pues con libertad y sí, con esto es lo que me gusta y quiero hacerlo, pues fui mezclando géneros. Claro, ahí el reto está en cómo hacer para que el balance, que el equilibrio sea el adecuado, ¿no? Mantener la tensión de la historia con un punto thriller, con un punto novela negra, al mismo tiempo meter esas partes de ensayo sin que parezca que hay un chorro, ¿no? Que estás metiendo al lector casi a la fuerza un rollo, tu rollo. Y bueno, entonces ahí sí que hay que hacer un poco juego de malabares para que la cosa quede natural, digamos, que ese examen de géneros y de tonos y de estilos pues quede natural. Y es también el relato de una madre que quiere escribir un libro y ese relato también de ese proceso de escritura con la maternidad también como, pues eso, como obstáculo, digamos, para la escritora. De hecho, en una de las frases que más me ha impactado del libro es
cuando haces esa enumeración de la escritora tal, dices la buena escritora querría ser un hombre. Sí, esto es, bueno, esta quizás es la parte más que me parece a mi biografía. Tampoco diré que es autobiográfica, porque no, hay cosas que son mías y otras cosas que no tienen nada que ver conmigo, pero bueno, sí es la parte más cercana a mí y es la parte metaliteraria en la que alguien está reflexionando sobre escribir, ¿no? Que es lo que hago yo mientras estoy escribiendo al mismo tiempo. Este es un vicio que yo tengo. Las dos novelas que he escrito siempre como que he tenido que explicar la novela o explicar por qué lo estoy escribiendo, ¿no? La primera, en Los turistas desganados, y así ya hago el anuncio, también un poco de promoción de la otra novela. ¿Verdad? Textos. Pues todo es una carta, al final se sabe que todo es una especie de carta que le está escribiendo la protagonista a su pareja, ¿no? Y de alguna manera pues ya está justificado por qué estoy escribiendo esto, porque se lo estoy escribiendo a tal persona. Y en este caso lo mismo, también la protagonista está escribiendo una novela, ¿no? Y hay trozos de la novela que estamos leyendo que son en realidad lo que está escribiendo, ella, ¿no? Digo que esto es un vicio que yo tengo porque ahora para la tercera novela, oye, ¿por qué no puedo escribir una novela sin más? Sin buscarlo y sin decir que alguien la está escribiendo y para qué la está escribiendo, ¿no? Mi reto para la siguiente novela es simplemente contar una historia y no decir por qué la estoy escribiendo. Bueno, yo abro los micrófonos para que empecéis a preguntar a Gaticia lo que queráis. A ver si hay alguna valiente que rompa el hielo. Sí, hombre, si estamos aquí en Claro, familia. fíjate, es una reunión en una mesa camilla. Bueno, empiezo yo. Venga, Si no, Muy bien. ya me pararé. A mí me ha gustado muchísimo el libro, además, porque ahora mismo estamos en casa con un bebé, viviendo todo lo que es la primera maternidad de mi hija y todos los problemas del bebé y todo. Y yo que sé, me he sentido cercana en todas las cosas que cuentas, sobre todo un pasaje que he repasado esta tarde, de cuando cuentas la relación que se establece entre la madre y el hijo cuando le das de mamar. Yo, vamos, no tuve esa oportunidad porque tengo 3 hijos, pero únicamente fue con la tercera y ya me pilló trabajando y no llegué a disfrutar lo que se tiene que disfrutar de un hijo, ¿no? Pero aparte de eso, me ha llamado mucho la atención cuando hacen la enumeración de todas las escritoras, bueno, de Sylvia Plath, de Doris Lessing, de la actitud que tienen ellas cuando, bueno, Doris Lessing no mata al hijo, pero bueno, Sylvia Plath, cómo ella protege a sus hijos y ella se quita la vida, pero tiene en cuenta todos los detalles para que sus hijos se queden atendidos y no corran ningún peligro. O también Doris Lessing, hombre, no los mata, pero abandona a los primeros hijos. Sin embargo, luego es capaz de vivir sacrificada cuidando del tercero. Eso, yo que sé, que hay muchísimas maneras en cómo la madre reacciona ante los hijos, pero cómo una es capaz de matar vamos, de matarse ella y proteger a los hijos, o la misma amante del marido de Sylvia Plath se suicida a ella y la hija también. Eso, yo que sé, que me ha dado a mí mucho para pensar en cómo, vamos, a mí me siento más identificada con Sylvia Plath que ella, por los problemas que tuviese, se quita de en medio, pero sin embargo protege a los hijos. Yo eso me ha dado mucho, he dedicado mucho tiempo a pensar en esas distintas actitudes de las 3. Ya. Bueno, eso lo que nos enseña es que cada maternidad es única, incluso la misma mujer con diferentes hijos, su experiencia va a ser diferente y que la experiencia pues, es muy compleja, ¿no? Y a veces muy difícil y a veces totalmente extrema, en unos casos, ¿no? Sí. Entonces, que nunca vamos a poder hablar de una maternidad o de cómo tiene que ser la maternidad, porque es algo tan complejo, donde entran tantísimas variables, donde cómo es la persona y cómo está en ese momento y cómo es su círculo y Sí, lo cambia todo. Entonces, sí. Creo que una de las virtudes del libro, que no sé cómo, si te has encontrado
algún rechazo hacia el libro por parte de lectores o por parte de críticos, porque lo que refleja muy bien es cómo escuece todavía cuando se cuestiona ese relato idealizado o políticamente correcto de la maternidad. Bueno, de lectores que hayan leído el libro y me digan esto no lo aguanto, no me ha pasado. Exacto. Pero sí me ha pasado de gente que no ha leído, solo con juicios o solo con lo que ve, le he echado para atrás. O sea, mucha gente, por ejemplo, la portada del libro original en euskera, os la voy a enseñar, es un cuadro de una autora. Y bueno, es un poco, bueno, tampoco es que pase todo explícitamente violento en ello, pero bueno, hay mucha gente que lo ha encontrado muy desagradable. Hay mucha gente que me ha dicho explícitamente que la portada le ha echado para atrás, ¿no? Eso, por ejemplo. Luego sí que me ha venido rumores o, bueno, alguien me ha dicho que algún hombre sí que ha dicho que, bueno, que vaya cosa, ¿no? De eso de ahora las mujeres se ponen a hablar de ser madres. Pues yo también fui padre y sobre eso, ¿no? Un poco así, este tonillo un poco condescendiente también. Y luego me ha pasado, quizás fuerte, también el libro está traducido al catalán, se publicó en septiembre, y una librería de Barcelona le dijo al editor, muy enfadado además, que ella no pensaba vender ese libro, que jamás iba a vender este libro en su librería, porque lo que contaba le parecía una aberración. Solo me ha venido de una librería de Barcelona esto, ¿eh? Pero La yo verdad es pensé que que era una broma. Lo contó el editor en Twitter y pensé que lo decía de broma, de esto para crear polémica y que el libro se haga famoso. Y le pregunté por privado y me dijo, no, no, es verdad, y fue en tal librería y tal librera. me parece el lugar más insospechado, ¿no? Donde... Donde puede aparecer un... Ya. Sí, sí. Yo tengo también aquí apuntado, bueno, cómo el libro también se ocupa del cuerpo, ¿no? Que es una parte, el cuerpo de la madre, que también parece que es como una cosa, una entelequia que no existe, y cómo nos hace otra vez mirar hacia el cuerpo y hacia esa metamorfosis que sufre la madre en la maternidad. Sí, era una de las cosas que más me interesaba tratar y es una de las cosas con las que yo también me reencontré con mis embarazos y mis partos, ¿no? Esto de pasar toda una vida intentando hacer solo vida intelectual, ¿no? Y separar la mente del cuerpo y olvidarte de tu cuerpo. Y bueno, incluso como mujer, incluso querer ocultar tu cuerpo de mujer porque tú quieres ser escritor, ¿no? Y no quieres ser escritora, no quieres ser la escritora mujer, quieres ser escritor, como cualquier otra, cualquier otro, ¿no? Y esta, tampoco negación, tampoco diré negación, pero bueno, sí este pasar de puntillas sobre el cuerpo cuando pues pasas por todo el proceso del embarazo, del parto, de la lactancia, te reencuentras, ¿no? Con el cuerpo y te das cuenta de que eres puro cuerpo, ¿no? Vamos, literalmente eres un cuerpo que alberga otro cuerpo, que luego tiene que salir otro cuerpo, es puro cuerpo, ¿no? Y ahí la intelectualidad, pues no, aunque tú intentas intelectualizar también el proceso, no pinta mucho, ¿no? Y bueno, todas estas nuevas sensaciones y nuevo reencontrarse, mi reconectar con el cuerpo, pues también quise dejar constancia. De hecho, creo que ha habido lectores que el pasaje que más les ha conmocionado del libro ha sido cuando describen más que el asesinato de los La gemelos, cesárea. la cesárea. Sí, me lo dice muchísima gente, que eso es que eso es lo más duro, que lo han tenido que dejar, que bueno, que nunca se habrían imaginado que una cesárea era así. Yo, bueno, en un libro que empieza con 2 niños ahogados en una bañera, que lo más fuerte sea la cesárea. Además que está contado bastante fríamente, ¿no? Como se cuenta en los manuales de cirugía. Tampoco es que me regodee ahí en sangre y en vísceras, pero simplemente contar fríamente cómo es una cesárea, la verdad es que sí, es muy duro, ¿no? Pero es que realmente la cesárea es una operación de cirugía mayor que es muy dura para el cuerpo, es durísima. Y bueno, también yo pasé por ello en mi segundo embarazo y me da mucha rabia cuando la gente habla de las cesáreas tan frívolamente como se habla a veces, ¿no? Que hay mucha gente que dice, yo no quiero parir, yo prefiero que me abran y me lo sacan. Pues no. Creo que no, creo que deberían leer un poco más qué es exactamente una cesárea. A ver, ¿alguna valiente por ahí que quiera continuar?
Hola. Hola, Hola. Yo me llamo Rita y soy de Oviedo. Acabo de ver que, bueno, eras finalista del Tigre Juan y me da mucha pena que no hayas Sí. ganado. Bueno, por Sí, suerte pero lo ha ganado Brenda Navarro, que ha escrito un libro, buenísimo también, sí. así que me alegro un montón por ella. Ya le he escrito para felicitarla. también un libro sobre Y la maternidad, también, Casas Vacías. sí. Mm. No, perdona, Bueno, Rita. a mí me gustaría, bueno, que contases un poco, me llama mucho la atención cómo describes la visita a la clínica, el proceso, muy al principio, como no sé si es en el capítulo 1 o en el 2. Me parece que normalmente se idealiza mucho, ¿no? Como un proceso, no sé, que es muy sencillo, muy Ujú. directo, y me ha llamado mucho la atención, pues, tu valentía al mostrar como todo Ujú. lo que sufre la mujer o las consecuencias que tiene para la pareja, para la relación. Y me gustaría que explicases un poco más cómo has conseguido llegar a poder Ujú. contarlo así, con esa soltura, creo, que nunca lo Ujú. había leído en una novela. Ujú. Bueno, esto es parecido a lo que ocurre con lo de la cesárea, ¿no? Que se tiene una idea de sí, se sabe que hay gente que, bueno, por problemas de fertilidad tiene que acudir a una clínica, pero lo damos como, bueno, como por hecho que nada, vas ahí, pagas lo que tengas que pagar y ya está, ¿no? Y te dan lo que tú quieres, ¿no? Como quien va a un supermercado, ¿no? Y realmente no es así. Es un proceso muy largo, muy duro, que quema un montón, que desgasta un montón. Esto no iba a vivir en primera persona, pero sí gente a mi alrededor, ¿no? Y bueno, y me he documentado a través de bueno, testimonios por ahí, ¿no? Eh, otra vez ocurre lo mismo, que es que hay muchas cosas de las que no hablamos o de las que solo hablamos superficialmente y de las que tampoco queremos saber mucho más, ¿no? En plan, bueno, pues si, vale, si ya tienes problemas de fertilidad, vas a la clínica y consigues al crío, pues ya está. ¿Para qué vamos a meternos en asuntos ¿no? más peliagudos? Incluso parejas que están pasando por ello no suelen, no tienen por qué contarlo, ¿no? Muchas veces ni lo cuentan. Incluso yo he tenido amigas bastante cercanas que me lo han contado ya después, ¿no? Cuando ya están embarazadas, me lo han dicho y me han dicho, pero mira, han sido 2 años y ha pasado esto y esto y esto, ¿no? Y todavía existe ese tabú de no hablarlo, de no... Sí, como si fuera un fallo tuyo, de que no te quedas embarazada, debe estar algo mal en ti y entonces no hablas de eso, ¿no? O sea, hay mucho tabú, se habla muy poco y es una de las cosas que me apetecía, bueno, pues explicitar, ¿no? También darle esta circunstancia para hacerlo más extremo a la madre infanticida, ¿no? Que es la que luego, después de pasar por todo este proceso, acaba con los bebés, ¿no? También era un poco una manera de forzar hasta el extremo la situación. Pero bueno, en general también me llamó la atención de un actor ya bastante mayor, de unos 60 años, que una de las cosas que me dijo del libro fue que se había quedado alucinado con esto, ¿no? Dice, no, porque mi sobrina, no sé quién me dijo, alguien de su familia, sí, mi sobrina no podía tener hijos, fue al laboratorio, él decía laboratorio, fue al laboratorio y lo tuvo, pero vamos, yo no sabía que esto era así. Bueno, pues sí, ya, es que no se habla, ¿no? No se habla y no se quiere hablar. Y no hay un lugar cómodo donde las personas, las mujeres, pero también los hombres, puedan hablar de lo duro que es ese camino, ¿no? Otra de las cosas que abordas en el libro es la pérdida de identidad de la madre, que a partir del nacimiento del hijo pasa a ser la madre, simplemente, ¿no? Uh-huh. De hecho, dices en una frase del libro, yo ya no soy yo, en un momento Uh-huh. determinado. Eh, esta disolución de identidad, ¿cómo se puede afrontar desde la perspectiva de la mujer? Bueno, es una cosa que yo misma viví, esto sí, y una de las cosas que menos me esperaba, ¿no? Había muchas cosas que yo ya sabía cómo iban a ser, porque bueno, estaba preparada, bastante preparada intelectualmente, emocionalmente, pero esto de que tú desaparezcas y de que ya no importes y que ya solo eres la madre de esto no estaba yo preparada para ello y la verdad es que me costó, ¿no? Me costó que, bueno, pues la gente por la calle y ya te llaman Amachu, aquí te llaman Amachu, Amachu, el tipo, estos que quieren, los de las carpetas que te quieren fichar para las Ah, ONGs,
Pues que te llame Amachu. Y, pero bueno, Amachu, ¿pero por qué me llamas Amachu? ¿Quién eres tú, no? Qué poco respeto. Y bueno, así, ¿no? Ya todo era, o sea, no sé, se me estropeó el móvil, fui a arreglarlo a la tienda también con el carrito y me decía el de la tienda, ¿será que la niña lo ha cogido y lo ha roto? Yo que no tiene nada que ver con la niña, que no todo gira en torno a la niña, no sé, era todo, a mí, o igual era un poco paranoia también, pero a mí ya me parecía que todo el mundo alrededor solo me veía a mí como madre, ¿no? Y bueno, esto, a ver, creo que es un proceso también normal y natural, que simplemente requiere de un poco de tiempo para ir integrando tu nueva faceta, ¿no? Es que es un cambio muy grande realmente cuando te conviertes en madre, ¿no? Y tus prioridades cambian y tu actividad diaria cambia, tu rutina cambia. Entonces, bueno, sentir ciertos desarreglos, sentir ciertos desequilibrios, supongo que es lo normal, ¿no? Yo con el tiempo lo he ido superando, lo he ido integrando y ahora soy madre, igual que soy otras muchas cosas, ¿no? Y a veces ser madre es lo más importante y otras veces no lo es. Y vivo bien en esa variación, ¿no? La identidad. Entonces creo que, bueno, que es una cuestión de tiempo y, bueno, claro, de la que la sociedad también te acepte que eres otras cosas, ¿no? A ver, preguntas para Katisha por aquí. ¿Se me escucha? Sí, Juana, te escuchamos. Sí, nada, yo en ese sentido que estás explicando ahora, es verdad, yo me he visto también muy identificada, creo que no estamos preparados para cuando llega ese momento que tenemos que olvidarnos totalmente de todo, si tenemos alguna relación profesional o carrera o algo y tenemos que olvidarnos y dejarlo todo aparcado, y ahí me he visto yo muy identificada y en fin, a mí la lectura de este libro, digamos que la he sentido como algo terapéutico también, en el sentido de que me he visto tan identificada, claro, he visto que sí, es cierto que esto no solo me pasa a mí, que le pasa a muchísima gente, que es muy normal y que, en fin, no sé, y por otra parte me he preguntado si a ti también el hecho de escribirlo te ha resultado terapéutico, tener todo esto dentro y soltarlo, supongo que puede ser algo así, ¿no? También. No puede reparar al lector como también a los que soy escritores o escritoras. Entonces, y bueno, por una parte esa pregunta, si a ti te ha resultado terapéutico también o has tenido otro tipo de sentimiento al terminar de escribir este libro. Y quería preguntarte también si vas a seguir con esta temática o vas a cerrar este libro en sí con en que haya como otros escritores que sienten la necesidad de hacer trilogía en torno a alguna temática o algo así, no sé. Pues sí. Sobre la primera pregunta, Sí. si me ha resultado terapéutico, yo diría que no. Diría que no, porque cuando me puse a escribir, yo ya había resuelto ciertos temas, ¿no? Es decir, yo ya lo había pensado, yo ya lo había dejado el tiempo necesario y cuando yo me pongo a escribir es porque ya estoy bien. Yo no soy una escritora que pueda escribir cuando está mal. Sé que hay algunos que sí, están mal y entonces escriben y así se curan. A mí eso nunca me ha salido porque si estoy mal, yo no quiero escribir. Yo si emocionalmente no estoy bien, yo no escribo. No, es que no puedo, no me puedo concentrar, ¿no? Para mí escribir es una actividad muy cerebral, no me dejo ir, no me pongo a escribir y a ver lo que sale. Yo lo pienso mucho, lo intelectualizo mucho, todo lo sopeso, lo tengo todo bien planeado. Entonces, yo creo que cuando ya me puse a escribir esta historia, yo ya tenía herramientas y ya había un proceso, ¿no? Que puede ser terapéutico o, bueno, un proceso yo prefiero pensarlo como de integración, ¿no? De lo que me había pasado, de entender lo que me había pasado y de mirar al futuro ya con otra, bueno, pues con otro cuerpo, ¿no? Y con otros ojos. Es verdad que escribiendo muchas veces sí van surgiendo cosas nuevas, cosas que no esperas y, bueno, aprendes mucho también en el proceso, eso también es verdad. Pero no me atrevería a decir que fue terapéutico el escribirlo. Sí que tenía muchas ganas de escribir la historia y entonces me quedé muy satisfecha por ese lado, ¿no? Porque como que sentía que era una historia que yo quería contar, la quería contar así. Y cuando terminé dije, bien, perfecto. Me quedé agotada, como siempre, porque escribir una novela cansa mucho,
pero satisfecha de haberlo hecho, ¿no? Y sobre la segunda pregunta de si... Bueno, perdona, y me ha dicho que, que haya lectoras a las que sí les resulte terapéutico y eso me encanta, eso me parece de lo mejor que le puede dar, ¿no? Y cuando clubes de lectura y noto que la novela ha abierto algo, ¿no?, en las personas y que de repente pues se sienten libres de compartir experiencias que igual hasta ese momento no se habían sentido libres o no se habían sentido cómodas y de repente, bueno, pues el libro les da la excusa o les da la puerta para entrar ahí, eso me parece genial, ¿no? Y ha habido momentos en los que han ocurrido cosas bastante inauditas, ¿no? De gente que te cuenta cosas muy íntimas, pero al mismo tiempo es muy natural porque, bueno, se ha creado ese ambiente, ¿no? Y esa red de confianza y ese espacio de confianza y de seguridad en el que se pueden hablar de ciertas cosas que en otros espacios no se pueden hablar. Y sobre la segunda pregunta que me has hecho de si voy a seguir con la temática, no, en la historia que estoy ahora pensando no es la maternidad la temática central, pero sí que es un tema algo transversal. Digamos que la protagonista sí va a ser madre y, bueno, tanto la maternidad de ella como la paternidad de su pareja van a tener un peso importante en la historia. Pero ya no es que vaya a ser un libro sobre la maternidad, sino que la maternidad es una característica más del personaje y de la historia. ¿Alguna pregunta más? Yo, ¿Sí? Ana. ¿puedo hablar? Sí, Juana, Sí, otra claro, vez. claro. Sí, a ver, tenía en mente una y se me ha ido un poco. Bueno, ¿algún escritor o escritora de referencia que te haya ayudado mucho a introducirte en todo esto, además de las que ya nombra ahí? No sé. En el tema de la maternidad, dices. Sí. Bueno, es que nombro tantas que ya quedan pocas fuera de eso, ¿no? El libro de Adrian Rich, que se menciona un par de veces, y, fue muy importante, aunque no es de narrativa, es un ensayo, ese fue muy, muy importante para mí. Y luego uno que no está mencionado, pero que ya he mencionado aquí, es el de Carrer del adversario, ¿no? Y bueno, no sé, la verdad que cuando estás escribiendo una novela, todo lo que lees intentas chupar algo, ¿no? Ya sea por la temática, o por cómo está escrito, por la estructura, por el estilo, de todos intentas. Entonces, te puedo decir de alguno que no tiene nada que ver, que esto me ha podido influir en un momento dado, ¿no? Pero bueno, ahora no se me ocurren muchos más. Este libro está lleno de citas, entonces sobre la maternidad, digamos que ahí hay muchas cosas ya. Hay un cuerpo ahí ya importante de pensadoras y de escritas sobre el tema. Katisa, el tema de para la madre escritora que está escribiendo este libro, que está investigando sobre el asesinato de los gemelos, la precariedad económica también sobrevuela el proceso de escritura. Y te quería preguntar a partir de eso si es intencionado que la madre, que Alice, que es la madre que asesina a los gemelos, tenga un estatus social desahogado alto. No sé si me has escuchado. Se ha cortado un poco la nota, no sé si todos lo habéis oído, pero Sí, se ha de lo cortado que un me he poco. dejado, ¿eh? Sí, sobre la precariedad de la escritora protagonista. Sí, y al hilo de eso te había preguntado si el que Alice tuviera un estatus social alto o desahogado es una cosa intencionada en tu novela. Sí, totalmente intencionada, ¿no? Porque si me hubiera ido de una madre que no tiene, que está desesperada y que entonces mata a las criaturas, como a veces que de repente abre un contenedor, ¿no? ¿Qué historia hay de qué historia, ¿no? Pues nadie sabe que está embarazada, que pare sola. Bueno, te imaginas una cosa como muy, muy marginal y con una situación muy extrema. Y menos, o sea, no es que, pero bueno, lo entiendo. Sin embargo, ahí a Alice con todas las comodidades que el dinero puede, lo hace mucho menos comprensible y menos entendible, ¿no? Y sin embargo también nos habla de lo que, bueno, pues que puede todo lo material que quieras, pero dentro de tu cabeza puede estar fatal, ¿no? Que no tiene nada que ver, no, aunque
aunque efectivamente las condiciones materiales, y mucho como vivas la maternidad, no son solo las condiciones materiales, ¿no? Si las cosas emocionalmente, psicológicamente, psiquiátricamente están mal, ¿no? Entonces, bueno, sí que era intención y al mismo tiempo la contraparte de la protagonista, a quien está costando mucho sacar adelante un proyecto creativo por la económica que ello conlleva, ¿no? Al mismo tiempo que está criando a una criatura, ¿no? Que es, bueno, es por muchas razones, no solo por la precariedad que conlleva el trabajo creativo, sino también por la consideración social que tiene ese trabajo creativo, ¿no? Entonces ella ve a otras madres que dejan a las criaturas para irse a trabajar y, bueno, como que todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero si dejas a la criatura no para irte de verdad, sino a escribir, se sabe muy bien lo que es, ¿no? ¿Qué es eso de escribir historias, ¿no? Que menuda actividad tan, no sé, tan secundaria, ¿no? Tan, bueno, si es tu hobby está bien, pero ¿cómo va a ser esa tu actividad principal? Encima vas a dejar al niño en la guardería para hacer eso, ¿no? Bueno, pues era también por eso, no solo la precariedad hay de condiciones materiales, sino esa consideración social que se tiene del trabajo artístico, trabajo creativo en general. Y al hilo de eso también es verdad que la novela habla de otro tabú del que no se habla cuando hablamos de maternidad, que es pues la enfermedad mental que quizá puede conllevar pues ser madre, ¿no? La depresión postparto, la psicosis postparto, que creo que está muy bien trazada en la novela. Supongo que tuviste que hacer un trabajo de documentación para esa parte del libro. Sí, me documenté bastante, consulté con especialistas. Me parece un tema porque se juntan dos grandes tabúes. Uno es el de la enfermedad mental, que ya en general, sea eso es una cosa de la que, bueno, pues se sabe poco. Eso también no se ha investigado igual que otras enfermedades, ¿no? Siempre lo mental ha estado mucho más estigmatizado. Bueno, en general hay todavía, me parece, la psiquiatría una psiquiatras aquí en la sala. No. Pero bueno, me parece que está por pañales, ¿no? Con otras y otras cosas que pueden ocurrir en el cuerpo. Lo de la psiquiatría, yo he visto casos cerca mío de dices, pero bueno, o sea, llevan 10 años cambiando el diagnóstico cada año de esta persona, cambiando la medicación, no aciertan, o sea, esto es un desastre, va peor. Supongo que bueno, será muy difícil, ¿no? Pero claro, hay un estigma muy grande y se arrastra un estigma históricamente de que no es como debería estar en general, ¿no? Y por otro lado, las enfermedades, que también pues, es otro estigma, otra cosa atrasada dentro de la medicina. Siempre está bien documentado que la medicina se ha centrado en el cuerpo del hombre como el neutro, digamos, y que todo lo que se salía era de iones y las cosas de las mujeres eran desviación del cuerpo neutro, que era el del hombre, ¿no? Y que, bueno, así las cosas que afectan solo a la mujer, como ocurre en el parto, en el embarazo y tal, pues han estado muy dejadas, ¿no? Incluso hoy en día todavía hay muchísimas cosas que no se saben y que hay mucho por estudiar de la fisiología del embarazo. Y en el caso de las enfermedades mentales después del parto, pues se juntan estos dos estigmas, la enfermedad mental y el de las enfermedades que sueñen a las mujeres, ¿no? Con lo cual está servida, ¿no? Y el desconocimiento que es este tema y el descuido que hay y cómo se abandona a las mujeres, suerte, de repente solo les pasa a ellas lo de tener una depresión postparto cuando es algo bastante común, pues que claro, ¿no? Bueno, hoy hay profesionales que están muy conscientes y que están estudiando y metiéndose con este tema a saco, pero todavía es muy difícil, ¿no? Y de avanzar. Bueno, digamos que cuando pasa eso, cuando una madre cae en una depresión postparto, como relatas en la parte del juicio, ya en una psicosis, lo resumimos todo en que la madre está loca y ya está, no queremos tampoco... O sea, este libro viene un poco a sacar todo lo que hay debajo de la alfombra del relato políticamente correcto de la maternidad. Sí, porque cualquiera que haya pasado por ello sabe que todo es mentira, ¿no?
Entonces, pues va, digámoslo más veces. Podríamos preguntar, porque yo creo que aquí hay varias madres, bueno, Consuelo, Isabel también, Juana, si habéis encontrado en el libro, si os habéis sentido identificadas primero y si habéis encontrado en el libro temas sobre los que, bueno, no es fácil hablar cuando se es madre. Bueno, yo en mi caso, la verdad que sí, a mí me ha encantado porque me he sentido súper identificada, ¿no? Con la escritora y luego, bueno, la escritora en la novela, ¿no? Y cómo describe, ¿no? Que ella se ve un fraude, que ya no es ella, que esa dicotomía madre-mujer, ¿no? Yo creo que por lo menos hoy en día se siente así y el tacto con el que se escribe eso, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchísimos artículos, pero están como muy politizados, como muy feminizados. Entonces, como que si tú hablas de eso y la forma en que tratan ese tema, es que si te decantas, ¿no? Por decir, sí, sí, es que es así, o te sientes así, ya eres una feminista radical y tal. Y digo, no, yo no soy una feminista radical ni muchísimo menos, pero es que me sentía así, ¿no? La soledad absoluta. Y, lo que ha comentado antes Juana, de decir, bueno, yo tenía mi trabajo y tal, y yo me acuerdo de cuando pasaron esas 16 semanas de baja maternal, yo, bueno, sí, bueno, yo a los 6 días quería volver, yo decía, yo Deseando volver. Claro, porque por lo menos era yo. Yo le digo, yo quiero dejar de hablar de pañales, quiero dejar que me esté ocurriendo cosas rarísimas en mi cuerpo. Digo, quiero una vida normal y ser yo, no la madre de o lo que has dicho tú, ¿no? A mí me ha parecido genial, la verdad, y me he sentido súper identificada. Y luego hay una parte que me encanta, es cómo se escenifica, ya veo que es porque te gusta mucho, el juicio como si fuera una obra de teatro, ¿no? En que la voz es importante, como ella tiene que ser metódica, e incluso la fiscal te cae mal por el tono de voz que tiene, ¿no? Como muy chirriante y tal, y eso me gusta muchísimo. De hecho, dice, no contratéis un abogado, contratar a un escritor, ¿no? Para ganar un juicio, ¿no? Porque al final es contar una buena historia, y es lo que hace esta señora, ¿no? También, a pesar de la frialdad y cómo también la acompaña la belleza de la otra. Eso también es otro punto ahí, la belleza de ella, ¿no? De cómo puede favorecer que el ser bella porque tal, pero luego, bueno, ya se ve que las amigas, pues lo típico, ¿no? Pues las amigas del marido, ¿no? O de los maridos, de lo demás, la tiene una tirria que no. Y eso también está bien hablarlo, ¿no? Porque sí es verdad que hay una enfermedad, pero ya de por sí ella a muchas personas le puede caer mal, ¿no? Por ser guapa y haber tenido suerte, ¿no? Y estar con el rico y tal, y a lo mejor es bellísima persona y sepa Dios, ¿no? Y tendría una vida interior alucinante, pero ellas se fijan en eso, ¿no? Y en esa envidia, ¿no? De la mujer, que eso también es tabú, que no se habla tampoco, ¿no? O se habla de una forma como que muy común, pero aquí es como que muy sutil. No se habla abiertamente, pero es muy sutil, y eso también me ha gustado muchísimo. Sí, bueno, el tema de la belleza también me interesa mucho porque a veces no somos conscientes de todo lo que influye, ¿no? Que una persona sea guapa o no. O sea, es que nos lo cambia todo. Aunque no queramos, aunque queramos ser sin juicios o evaluar a esa persona por cómo es, realmente, o sea, que te venga una persona bella o no, cambia todo, ¿no? Pensamos que solo influye en las relaciones amorosas y que la guapa va a ligar más y que los feos menos, pero es que influye en todo, ¿no? En la atención que prestas a esa persona, bueno, incluso en los pequeños, está estudiado, ¿no? La atención que recibe un niño pequeño que es muy mono y cómo todo el mundo por la calle le va a decir algo y cómo el que es feucho nadie le dice nada, ¿no? Entonces ya empezando por ahí, influye mogollón, pero tampoco está bien decirlo, ¿no? Como que no, la belleza está en el interior, ese eslogan y ya está, pasamos por alto todo lo que influye, ¿no? Para bien y para mal, porque es verdad que también cuando una persona es demasiado guapa y atrae a todo el mundo, eso es horrible también, ¿no? Evidentemente a mí no me ha pasado, pero vamos, tengo gente alrededor que sí le ha pasado y dices, esto es horrible, ¿no? Tener esta especie de imán que atrae tanto a la gente y que fascina a la gente y que vuelve loca a la gente, también tiene que ser una maldición, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que están siempre ahí, que nos influyen en el día a día y que no se suelen decir abiertamente, ¿no? Y lo de los juicios sí me interesaba mucho. A mí me gustan mucho las películas de juicios, las series de Good Wife y todo
de juicios americanos que, bueno, me parece súper interesante. Entran en juego un montón de asuntos muy, muy apasionantes todos, ¿no? Lo que ocurre ahí es que yo no sabía nada ni sé, vamos, tampoco es que ahora sea experta, de cómo eran los juicios aquí. Realmente no sé nada de derecho, nunca he estudiado nada parecido al derecho y no sabía cómo eran ni los juicios, ni los procesos penales, ni nada, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que más me tuve que documentar, es de los que más me preguntan más, y me he documentado mucho sobre el PAC, sobre escritoras, y sobre eso no me he documentado tanto porque yo ya de esos temas más, ¿no? Pero de tema penal, cero patatera, ¿no? Y bueno, era uno de los retos de documentarme bien sobre esto y hacer que un juicio que ocurriera en Bilbao, que es como que un juicio que ocurriera en Vitoria fuera creíble, ¿no? Que no nos recordara simplemente a las películas de Hollywood, ¿no? Entonces, una de las cosas que hice, leer códigos penales presentados, fue ir a un juicio, ¿no? Por primera vez en mi vida nunca había estado en ningún juicio, ni como testigo, ni como jurado, ni como nada. Y entonces fui a un juicio, ¿no? De un hombre que había matado a su marido. Fue un caso bastante conocido aquí porque el asesinado, la víctima era un actor de teatro bastante conocido y su marido lo mató sin razón aparente ni nada, ¿no? Nadie sabía por qué. Entonces, bueno, fue presenciar aquello, la verdad es que fue todo un shock para mí. Fue duro de ver porque estaba la familia en la fila y bueno, veías cómo reaccionaban, ¿no? Y cómo sufrían. Bueno, claro, eso es horrible, ¿no? Que te maten a un ser querido, no hay nada peor, ¿no? Pero al mismo tiempo también la figura del asesino también te daba mucha pena, porque hombre que a su vida también había acabado, ¿no? Ya por qué lo había matado y después lo condenaron a 20 años, o sea que ya se iba a pasar el resto de su vida en la cárcel y también era como una gran tragedia, ¿no? La tragedia de Dima, ¿no? Y bueno, y luego todo cómo se explica el crimen, ¿no? Que realmente nunca se llegó a saber en ese juicio, nunca se supo por qué lo había hecho. Estaba claro que eso, porque no había otra posibilidad y aunque él decía que no lo recordaba, había dejado todo tipo de rastros, pero nunca nadie supo decir por qué, ¿no? Nunca nadie dio una explicación. Escuchabas a la defensa y a los peritos de la defensa y siempre decían, bueno, pues que tenía episodios de alcoholismo y simplemente había sido un trastorno mental pasajero que en ese momento le hizo matar. Y la acusación, pues no, intentaba preguntar a la gente, a testigos, pero era muy celoso y para llevarlo un poco al tema del crimen dentro de la pareja, ¿no? Violencia de género, aunque en este caso eran dos hombres, bueno, pues un marido celoso que no soportaba que el otro le fuera a dejar, entonces haciendo creer que igual es que el otro le iba a dejar, no había ninguna prueba sobre eso, pero haciendo creer que es que lo iba a dejar y que era por eso, ¿no? O sea, cada uno contando una historia muy diferente, le ha dado un track mental y por eso, y los otros contando la historia de pasional o del hombre que no soporta que le dejen y que por eso lo mata, ¿no? En todo aquello y decías, bueno, pues me puedo creer tanto una historia como una tercera si me la cuentan también, ¿no? Porque realmente no hay nada a lo que agarrarnos para entender esta historia, ¿no? Entonces, bueno, eso también me impresionó mucho, ¿no? Cómo funciona y cómo dictamina cuando realmente nunca se llega, bueno, sí se llega, claro, en muchos casos no se llega a saber qué es lo que pasó, ¿no? Simplemente, bueno, pues hay pruebas de que lo hizo, pues nada, lo condenamos y listo, ¿no? Esto también me dejó bastante tocada. Bueno, nos estamos acercando ya a la hora de club, que parece que no, pero da mucho consuelo. Tengo una curiosidad. En el veredicto yo veo que tiene mucha influencia, habéis hablado de la belleza, pero yo veo la situación económica. La posición económica de la madre, yo pienso que si en lugar de ser una persona bien posicionada económicamente, fuese otra persona con bajos recursos, la sentencia yo creo que hubiese sido diferente, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Empezando por si puedes contratar a una buena abogada o no, ya empezando por ahí ya vemos que la justicia no es igual para todos, ¿no? Luego hay que mirar estadísticas de qué tipo de gente está en la cárcel para que nos demos cuenta que la gente rica no está en la cárcel, ¿no? O sea, últimamente, pues de vez en cuando
puede haber alguno, ¿no? Y nos meten al Urdangarín en la cárcel así un poco como para que parezca, pero realmente el grueso de los presos son gente de muy bajo nivel socioeconómico que ha cometido delitos sobre todo de tráfico de drogas, pero de trapicheo, o sea que se asocia también a un nivel muy bajo, ¿no? Pues son pequeños crímenes que hace gente que no tiene otra cosa que hacer, básicamente, y la cárcel y las sentencias condenatorias de cárcel, sobre todo, están unidas a ser pobre, ¿no? Y esto es así. Y vamos, es un gran melón que en algún momento habría que abrir, ¿no? ¿Queremos seguir metiendo gente pobre en la cárcel o vamos a solucionar o intentar solucionar los problemas de desigualdad? ¿Qué nos hace más dignos como sociedad, ¿no? Esto también me parece una cosa de la que, bueno, pues no estaría de más hablar. Bueno, como dicen en los concursos, ronda final. Un par de preguntas o más y bueno, y ya nos despedimos porque también es verdad que ya esta hora del día es largo y hay que hacer otras cosas. ¿Por aquí alguna pregunta más? ¿Irene? Sí, yo quería decir, bueno, primero quería darte las gracias de verdad, porque también me he sentido súper identificada. También soy madre de un niño de 2 años y bueno, cuando hablas de que los bebés son aburridos me sentí súper identificada. Porque una vez se me ocurrió comentarlo en una clase de yoga y me miraron como si estuviera loca. Y bueno, leerlo en un libro es como dices, eso, también es terapéutico porque te das cuenta de que no estás sola en el mundo. Sí. Y luego quería hacerte una pregunta sobre cómo fue el proceso de traducción, porque bueno, la novela original es en euskera, ¿no? Y no sé si podías contar cómo había sido para ti traducirte a ti misma. Bueno, lo primero, pues gracias. La verdad es que es una de las cosas que en los clubs de lectura a veces me dicen, no, pues para mí esto no fue así, para mí no fue aburrido. Y yo, bueno, vale, es que no tiene que serlo, no tiene todos igual. De hecho, yo tengo, y mi segunda baja maternal no fue nada aburrida, fue mi momento porque luego salía la mayor y aquello ya era la locura, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero decir que cada experiencia es diferente, cada persona es diferente, pero incluso dentro de una misma persona, con 2 niños se puede vivir de manera diferente, ¿no? Entonces, uno con lo que decía antes, de que es que la experiencia es muy compleja, depende de muchas cosas y no podemos, conforme nos digan, no, es que esto es así, y si no es así nos sentimos mal, pues no, tiene que ser así. No hay una manera de que tenga que ser, ¿no? Esté escrito en ningún sitio. Y sobre la traducción, pues la verdad es que no fue una experiencia que me gustara mucho, ya era la segunda vez que lo hacía, mi otra novela la traduje yo misma y por alguna razón no me costó. En este caso sí me costó, lo hice con bastante sufrimiento y queriendo acabar rápido. Creo que es porque estaba muy cerca la escritura del libro, o sea, casi terminé y ya estaba mi agente pidiéndome que tradujera algún pasaje, que tradujera los primeros capítulos para moverlo por editoriales en España, ¿no? Y entonces, bueno, eso, estaba muy cerca, estaba cerca el texto, estaba muy cansada y no fue un trabajo muy placentero. No querría volver a hacerlo, en realidad. Si lo hace una traductora o un traductor la próxima vez, mucho mejor. Además, para eso son traductores. Oye, tampoco quiero hacer intrusismo laboral y quitar trabajo. Bueno, quedó muy bien. O sea, te felicito porque quedó muy bien. Muy bien la traducción. Sí. Bueno, gracias. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues yo como entré un poco tarde, no sé si se ha dicho algo sobre el título. A la hora de elegir tú el título, ¿lo viste muy complicado? ¿Te debatiste entre muchos títulos posibles? No sé. También el título cuando va a una librería es tan importante que, no sé, a cada uno nos sugiere una cosa. Entonces supongo que a mí me sugirió una cosa y tú a la hora de darle ese título, pues quizá quisiste darle un sentido, no sé, o no le diste sentido a ninguno, simplemente el que cada lector quiera darle. Bueno, las dos cosas. Es decir, yo puedo tener mi interpretación, pero también dejarlo abierto a que cada cual interprete, ¿no? Y el hecho de que la frase esté sin terminar, de que la frase no parezca completa, pues da pie a que cada cual rellene, ¿no? Las madres no, ¿qué
que era la idea un poco esa, de que cada cual al verlo en la librería pues dijera, esto de cómo lo relleno yo, aunque en su cabeza saliera algo. La primera opción que tuve como título era Las madres no escriben, que es una de las citas que se menciona dentro del libro. Las madres escriben, están escritas. Y durante mucho tiempo eso fue Las madres no escriben, pero luego pensé que no era eso el libro, o sea, no es sobre madres que escriben. Hay una que escribe, pero es una, ¿no? Y hay unas que hacen otras cosas que tampoco se supone que hacen las madres. Entonces pensé que era mucho mejor quitar el luego escriben y que la frase quedara a mes y que cada cual pensara qué es eso que las madres no hacen, ¿no? Y si realmente hay algo que las madres no hagan, ser madres, ¿no? Y si es así, ¿por qué? Porque hay algo que las madres hagan solo por ser madres, ¿no? Bueno, esa era la idea y así lo dejé. ¿Preguntas? Bueno, pues si no lo dejamos aquí. Katisa, muchísimas gracias por este rato de Club de Lectura. Yo creo que es un libro que va a ser de largo recorrido, además de los libros que me gustan a mí, que son los de boca a boca, que al final son los que se quedan en las librerías, los que se siguen vendiendo. Y nada, ojalá pues el bicho este nos deje en el 2021, cuando pueda ser, que nos veamos en persona y que podamos traerte por aquí. Pues sí, estaría genial hacer un por Andalucía. Ojalá todo lo que sea salir de aquí me parece maravilloso plan. Y nada, y a vosotros muchas gracias por asistir. Os hago un momentico de publicidad para el próximo libro. El próximo libro es Otoño, de Ali Smith, de Nórdica. Esto es para el 14 de enero, después de fiestas, para que lo leáis tranquilamente ahora entre polvorón y polvorón. Y nada, va a estar el editor de Nórdica, Diego Moreno, cuando hagamos la sesión. Así que nada, si no os veo antes, pues felices fiestas a todos y muchas gracias por asistir. Gracias a vosotros. Igualmente. Esto es lo que más me cuesta de los clubes de lectura virtuales, las despedidas que son un poco raras. Ya, fría. Sí, sí. Mandamos besos así. Pues muchos besos a todas. Otra. Adiós. Hasta la próxima y gracias. Gracias. Gracias a ti. Adiós.